Hola a todas y todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un aspecto que nos habéis preguntado y nos habéis solicitado, que es lo que se conoce como maniobras compensatorias de deglución. Es decir, es muy común cuando una persona recibe un diagnóstico de disfagia, se le indica desde algún servicio especializado que tiene algún riesgo de tener disfagia, de aspirar alimento hacia vía aérea o tiene contacto con algún profesional específico, muchas veces nos decís que os proponen que modifiquéis la postura del cuello para tragar. Es muy habitual que la gente venga y me diga, oye, me han dicho que trague bajando la cabeza, que trague girando la cabeza hacia un lado, ¿no? Entonces, esto es, como es muy común, la gente, pues que va teniendo problemas, se lo comentan de unos a otros. Y a lo mejor vienen, oye, fulanito me dijo que tragara, que le dijeron que tragara de esta manera, entonces yo lo voy a aplicar también. Entonces, con el tiempo, esas maniobras son conocidas por la gente se las cuentan unos a otros porque pueden ser beneficiosas. Los mismos profesionales, a lo mejor ante una falta de poder hacer un examen exhaustivo, pues le proponen a la persona, oiga, ¿por qué no trague así? Entonces, la idea de hoy es proponer varias ideas generales, ¿no? Y derribar mitos, dogmas, porque en disfagia nosotros abogamos siempre porque se haga un examen individualizado minucioso. El primer mito que hay que derrumbar es que no todas las maniobras van a tener el mismo efecto en todas las personas. Es decir, porque para una persona sea beneficioso tragar de una manera específica, no va a querer decir que para otra persona también lo sea. Entonces, estas maniobras, lo suyo siempre es bueno, consultarlas e intentar llegar un poquito más al fin de asegurarnos que son beneficiosas. ¿Por qué? Porque puede ser que implementar una maniobra, si no es efectiva para una persona, le produzca más fatiga o incluso modifique su deglución en detrimento y le proponga mayor riesgo, ¿no? Entonces, lo primero es decir, estas maniobras no son sota, caballo y rey, no es un dogma, no son iguales para todo el mundo. Incluso se han visto que maniobras gold estándar, como por ejemplo bajar la cabeza, que se utiliza por defecto para todo el mundo, se ha visto que en un elevado tanto por ciento de personas, pues no tiene efecto. Eso luego en los servicios de disfagia lo vemos. No, es que a usted hacer esto no le sirve. Entonces, ¿para qué va a tragar cada vez que tenga que comer 100 veces tragando con la cabeza hacia abajo? Pues a lo mejor eso le fatiga. Entonces siempre vamos a consultar con un profesional. ¿Qué maniobras compensatorias son habituales? Pues se sabe que en determinados fenotipos de disfagia, en determinadas personas, modificar la postura de la cabeza puede ser beneficioso para tragar mejor. Al final, la laringe, el órgano que es el encargado de hacer un ascenso y una anteriorización para poder proteger la vía aérea mientras el alimento se va hacia el esófago, pertenece al cuello y también la propia musculatura del cuello influye en ella, tanto funcional como estructuralmente. Por lo tanto, es cierto que modificando la cabeza en determinadas personas podemos encontrar o bien que estructuralmente es más fácil la deglución o que la biomecánica de la deglución mejora. Pero eso siempre hay que analizarlo. ¿Cuáles son las maniobras más conocidas? Una gold estándar que más se conoce es que se le pide a la persona que baje la cabeza para tragar. Es decir, yo cojo un poco de agua y trago con la cabeza bajada. Esto por defecto se le manda a mucha gente y yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo con disfagia vaya a remitir su disfagia por el hecho de bajar la cabeza cuando trague. De hecho, como os digo, esto puede ofrecer una falsa seguridad o dar una mayor fatiga. Normalmente en los servicios especializados de disfagia evaluamos a la persona y vemos en casos en los que existe un reflejo de glutorio enlentecido, el disparo del reflejo de glutorio es más lento, es decir, el alimento pasa y cuando se debería estimular el reflejo para poder hacer la deglución, bueno, pues hay un retardo y el alimento se introduce hacia una parte más posterior poniendo en riesgo a la persona. Entonces, en esos casos, muchas veces cuando les pedimos que bajen la cabeza, anatómicamente ampliamos el espacio vallecular y podemos facilitar el paso del bolo en personas cuyo reflejo pues, pueda estar enlentecido. Pero este no es el problema de todas las personas con disfagia, por lo tanto, deberíamos evaluarlo y asegurarnos, ¿vale? Otras maniobras típicas, por ejemplo, es pedirle a la persona que gire la cabeza
hacia un lado u otro. Entonces se le dice que cojan el líquido o el sólido y tragan girando la cabeza hacia un lado. ¿Qué finalidad tiene eso? Pues por ejemplo en pacientes posictus, pacientes que se han sometido a tratamientos de radiación, pacientes neuromusculares, cuyo uno de los dos lados a nivel faríngeo, la constricción faríngea, la musculatura faríngea, se ha visto afectada y no trabaja bien, sabemos que existe la posibilidad de proponerles un giro de cabeza hacia el lado afecto, intentando aperturar más el lado que trabaja de manera más adecuada, y lo que le pedimos es que trague girando la cabeza hacia el lado menos competente, intentando dar paso al alimento por la constricción del lado más competente. Para estas maniobras es muy importante asegurarse de que el problema es ese y no otro. Entonces, esa va a ser una de las maniobras que vamos a intentar asegurarnos siempre que es adecuada. Existe también otras veces que le pedimos a la persona que trague metiendo un poco la barbilla, contrayendo un poquito más el suelo de la boca. Tenemos casos en los que la propulsión de la lengua se ha visto afectada, o bien la lengua no termina de hacer un empuje contra la pared faríngea para ayudar a pasar el alimento. Entonces esa pequeña contracción del suelo de la boca metiendo la barbilla hacia adentro podría favorecer en determinados casos. Ahora, esto no es igual para todas las personas. También tenemos que tener en cuenta que cuando ofrecemos una maniobra, la persona la va a tener que implementar siempre que haga una deglución. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que la persona está en condiciones de recordar esa maniobra, de ejecutarla, de que el tiempo de ejecución sea el adecuado para dar tiempo a las mejoras de la biomecánica. Entonces, con esto y en resumen queremos decir que no todo vale para todo el mundo y que siempre tiene que estar justificado, y nos tenemos que asegurar que la persona está en condiciones de poder implementar la maniobra que le estamos proponiendo para mejorar la biomecánica de la deglución y su seguridad. Por lo tanto, desde aquí quedamos abiertos hacia todas vosotras y todos vosotros para que nos consultéis, nos preguntéis, para que podamos recomendaros y aconsejaros, pero nunca utilicéis maniobras por defecto porque eso sea bueno para todos. Quedamos a vuestra disposición y un saludo.